para todos. Bendiciones en el Señor. En esta noche de hoy se termina el año. Comienza un año más para todos nosotros, si es la voluntad de Dios. Y muchas veces nuestra vida sigue siendo la misma. No sabemos lo que viene para mañana. No nos hacemos resoluciones. Solamente que empiece el año y a ver qué sale. Pero cuando nosotros nos vamos a las Escrituras, el Señor ha hecho una obra tal en nosotros que debe llevarnos a pensar diferente. En el estudio de varones, cada jueves que nos reunimos aquí, al final de la clase, los varones siempre se hacen una resolución. Y es precisamente en ese sentido que el creyente debe vivir de resoluciones. El apóstol Pablo, en este pasaje que vemos aquí, está resolviendo algo para su vida. Me propuse no saber entre vosotros, o resolví solamente a Cristo y a este crucificado. Y eso es lo que precisamente el enemigo de nuestras almas quiere hacer. Cuando nosotros como creyentes hacemos resoluciones para crecer, para avanzar, para ir viviendo una vida que glorifica al Señor, este ser maligno, como el pastor decía, el mundo y aún la carne, se oponen para que nuestras resoluciones se cumplan. Y entonces comienza a verse ese bache que se aparece en frente del camino y muchos se rinden, tiran la toalla y no siguen perseverando en esa resolución que se propusieron. Entonces, como creyentes, hay que hacerse resoluciones. Precisamente el texto que traje aquí es para que tengamos presente que el creyente no es alguien que vive frívolamente, que vive, bueno, vamos a ver qué tiene el día de mañana y lo que venga, ahí vivimos como podamos. No, no podemos vivir así de esa manera. El creyente tiene una meta, un enfoque, una directriz de vida que el Señor mismo lo ha llevado a que se la plantee precisamente por la nueva condición que tiene como cristiano. Estudiaremos en esta tarde de fin de año la carta a los Efesios en el capítulo 4. Vamos a considerar muy rápidamente el versículo 1 y vamos a ver a lo largo de la enseñanza lo que implica empezar en el capítulo 4. Y va a ser repetitivo en este sentido porque en los capítulos 1 al 3 ya él nos ha hablado acerca de los privilegios que tenemos como cristianos. Y ahora que ya yo tengo privilegios como cristianos, el Señor me ha hablado de que yo he sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y tengo muchas bendiciones que Él me ha dado. Ya ahora yo tengo que entender que mi vida no es una vida frívola y vacía. Ya yo tengo una directriz de vida, tengo un enfoque, sé para dónde voy. Sé para dónde voy. Ya yo no mañana no voy a vivir a lo que el viento, donde me lleve el viento. Ya el mañana, ahora como creyente, tiene una directriz, un enfoque, una meta a la que el Señor me va a llevar y obviamente yo en mi responsabilidad debo seguir cada día. Entonces, Efesios en el capítulo 4, versículo 1, leamos hasta el versículo 6 como leyó el pastor Carlos, pero consideraremos rápidamente el versículo 1. Entonces, cuando hablamos de Efesios y empezamos en el capítulo 4, vamos a considerar ahora la parte práctica de esta epístola. Es una carta muy edificante que nos muestra la realidad nuestra como creyentes, la elección de Dios, la redención que el Señor obró en Cristo. Somos hijos adoptivos de Dios. Ahora hemos sido llamados a una vida santa, una vida justa. Hemos trasladado de las tinieblas a la luz. ¿Qué condición tan distinta tenemos ahora? Entonces, vamos ahora a la parte práctica. Esta parte práctica nos lleva a enfocarnos todos los días hacia esta misma meta. Ya no hay una vida ahora sin sentido, ya no hay un camino oscuro, hay un camino que está enfocado, un camino vivo y nuevo que dice la Biblia, que se abrió cuando se rompió el velo y que el creyente debe seguir. El creyente, quien se rinda, quien no sea creyente, no tiene por qué preocuparse por eso. El creyente tiene ahora un deber. Y eso es precisamente lo que plantea Pablo. Hay un deber ahora. A la luz de las bendiciones espirituales que tenemos como creyentes, hay un deber. Y a partir de este capítulo 4 y seguimos hasta el capítulo 6, hay un deber en el creyente de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos va a empezar aquí a decir el apóstol Pablo. Y es importante este pasaje del versículo 1, aunque leeremos hasta el 6, que cada palabra es tan importante aquí.
Cada palabra es importante y nos llama al deber que ahora tú tienes como creyente de hacer las cosas para la gloria de Dios según la voluntad de Dios. Ya no tú no vas a pensar en ti mismo. Ahora es Dios el centro de tu vida. Tú antes estabas muerto y como muerto vivías conforme a la voluntad de este mundo caído y eras hijo de perdición, hijo del diablo. Ahora eres una nueva criatura y tienes un deber. No es algo que debe cargarte a ti. No es un peso, es algo que ahora en tu voluntad ahora, como ser humano regenerado, vas a hacer de una manera llevadera sin ningún inconveniente. Entonces, leamos Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6 y repito, consideraremos solamente el versículo 1. Así dice pues la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. La declaración que el apóstol Pablo hace ahora al decir preso en el Señor y para colmo nos ruega, está preso y con esa condición de preso nos está mostrando lo que a dónde puede llevarnos la fidelidad a Cristo. Si yo soy un hombre, y hablamos en el sermón pasado, si yo soy un hombre fiel al Señor, un hombre que no dobla y que no niega su condición de creyente, que no negocia su fe, un hombre que va a perseverar siempre, va a pasar como le pasa al apóstol Pablo, va a haber consecuencias. El mundo se le va a venir encima y va a tener problemas por confesar la fe en Cristo. Entonces Pablo está preso en el Señor y aquí ruega que andemos como es digno de la vocación con que fuiste llamados, que es la consideración del versículo 1. Ahora, esta va a ser una introducción muy importante para el resto de esta epístola porque tanto lo que está por venir se relaciona con andar de una manera digna. Todo lo que viene ahora, después de este paso, de esta porción del capítulo 4, 1 en adelante, nos va a llevar a que nos enfoquemos y tiene una misma relación y implica todo andar de una manera digna nuestra vida de fe. Entonces, ¿qué queremos decir con andar o caminar? Ese es un término usado en las epístolas para referirse a conducta diaria. Ven que ahora no va a haber baches, ahora va a ser algo diario, tienes una meta diaria y ahora como creyente tú ahora vas a vivir día tras día, paso tras paso, momento tras momento, vas a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Si tienes una meta ahora, tienes un propósito. Y eso es lo que tú debes considerar ahora que se acaba este año. ¿Qué tanto tú te entregaste al Señor? ¿Qué tanto tú viviste una vida digna para el Señor? Si Él te dice que todos los días ahora vas a caminar, a andar todos los días. Y ahora, ¿qué podemos decir de la palabra digno que aparece también en el texto? Es una palabra que significa equivalente. Otra manera de definir básicamente esta palabra sería decir algo que tiene que equilibrar, algo que equilibra la báscula. Es algo que está en equilibrio, que ha encontrado equilibrio. ¿Y cómo se asocia eso? Doctrina, práctica. Eso tiene que estar en equilibrio. Según lo que yo conozco, ya veremos, hablaremos rápidamente sobre la palabra doctrina, las enseñanzas bíblicas, y lo veremos más adelante. Lo que nos muestra esto es que debe haber un equilibrio, hermanos. Un equilibrio ahora en mi forma de andar. Entonces, el mandato que hace Pablo aquí en estos momentos es a vivir una vida en equilibrio, en armonía perfecta con su posición en Cristo. Debe estar en equilibrio perfecto con todas las bendiciones espirituales que son nuestras en Cristo, que comenzaron a presentarse a partir del capítulo 1
de la carta a los Efesios. ¿Se acuerdan del capítulo 1, versículo 3 de la carta a los Efesios? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A partir de ese momento comienzan a mostrarse en esta epístola las bendiciones que el creyente tiene ahora por estar precisamente en Cristo. El creyente en Cristo. Entonces, vemos que a lo largo de los 3 primeros capítulos de la carta a los Efesios se nos ha dado la unión con Cristo. Somos creyentes y aquí está lo que tienes a la luz de esa condición que ahora tienes como creyente. Esa es la condición. Estamos en Cristo. Todos los privilegios que vienen con eso, todos los honores, todas las bendiciones, todas las promesas y todo el poder que viene con esto debe coincidir de cómo vivimos nuestras vidas. Es importante tener presente eso. Nuestras vidas deben ser un reflejo verdadero de nuestra condición y nuestra unión con Cristo. Esta es una realidad esencial de la vida cristiana. Ahora yo quiero, teniendo en cuenta esto que acabo de decir, de cómo debe ser el andar del creyente, hacer una pregunta. Y todos podemos responder y decir algo acerca de esta pregunta. Y nos preguntamos, ¿qué significa ser santificado? ¿Qué significa ser santificado? Y cuando hablamos de responder esta pregunta, ¿qué significa ser santificado? Significa vivir una vida que es consistente con su unión espiritual con Cristo e incluye todo lo que está en esa unión a manera de privilegio, honor, bendición, promesa y poder. Entonces así podemos definir la santificación. Por eso, ese pues que está aquí, el pues que está aquí, porque como consecuencia de lo que ya el apóstol ha dicho en los capítulos anteriores de la carta a los Efesios, aparece ese pues. Y nos va a decir, ahora que tienes esto, ten presente que debes vivir conforme a esa verdad que ahora estás profesando. Es un cambio ahora que nos va a decir, ahora tú tienes esta condición, tienes estas verdades, ponlas en práctica ahora. Vive de acuerdo a esto. Vimos la doctrina en los capítulos 1 al 3 y nos gozamos al ver todo lo que dice el apóstol Pablo allí. Y podemos recitar el capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida cuando estabas muertos en delitos y pecados. Pero ¿qué significa esto para mi vida? ¿Cómo yo afronto ahora mi nueva condición de creyente? Esa realidad en mi vida. Somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, etcétera. ¿Cómo yo, sabiendo eso, pongo en práctica? No podemos ser como los fariseos. Se nos ha dicho muchas veces aquí que estas personas sabían la Biblia en todo sentido. Pero el punto no solamente es saber. El punto es considerar lo que Pablo dice aquí. Mira todo lo que tienes. Bueno, vive conforme a esa verdad. Vive conforme a esta verdad. Entonces, ese tema de vivir conforme a la verdad es muy, muy común en las epístolas del Nuevo Testamento. Y en base a esa doctrina que conocemos ahora, tenemos el deber de seguir y de vivir de una manera que está en equilibrio con nuestros privilegios. Tengo bendiciones espirituales, tienes ahora el deber de vivir conforme a esas bendiciones espirituales que tienes ahora en Cristo. No se acepta, la Biblia no nos da como creyente aquel que conoce y conoce, pero no aplica. No. Hay muchas personas que conocen y conocen, pero no aplican, y eso no es cristianismo. Eso no es vivir conforme a las bendiciones que tengo ahora como creyente. Y si cada quien entiende las bendiciones que tiene como creyente, debe vivir conforme a esas bendiciones. Ese debe ser, hermanos, una manera de reaccionar y cuando empiece este año considerar esas bendiciones. Consideren lo que tienen como creyentes. Para que ahora que comienza este año 2025, comencemos a ponernos las pilas, por decirlo de esa manera, y empecemos a considerar nuestra posición como cristianos y obrar en consecuencia. Basta ya de pereza, basta ya de distracciones, basta ya de cosas que son innecesarias en nuestra vida de fe y comencemos a hacer resoluciones que nos ayuden
a avanzar en el camino de la fe. Es importante tener presente entonces, hermanos, esta realidad. Por ejemplo, en Primera Tesalonicenses, hablando de lo que implica el vivir nuevo y santificación, cómo se asocian, en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, vemos una ilustración en donde el apóstol Pablo dice en el versículo 3 que la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cómo no la va a hacer? Si Él me salvó, Él me purificó, Él me trasladó de las tinieblas a la luz, Él me dio nueva vida. Ahora tienes una voluntad que guía ahora tu vida a honrar a Dios con ella. Es la voluntad de Dios para ti. Aquí no habla de la voluntad para el impío, para el incrédulo. Es la voluntad de Dios para el creyente. ¿Cuál es vuestra santificación? Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esto es consecuencia de lo que está en el versículo 1 de este capítulo. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Así es como se debe vivir. Y tiene la responsabilidad de vivir de esa manera cada creyente, hermanos. ¿Ustedes creen que la muerte de Cristo es vana para alguien que cree? Hermano Carlos. Hermano Carlos. Quien ha sido regenerado tiene una manera de vivir distinta ahora. La doctrina, la enseñanza bíblica establece los estándares, establece los mandatos, establece las expectativas divinas y debemos responder a ellas en obediencia, hermanos. Por eso voy diciendo aquí a manera de aplicación, hay que hacer resoluciones para este nuevo año, hermanos. Si este año que pasó yo no viví en obediencia al Señor, y lo veremos en una de las aplicaciones, entonces yo tengo que hacer nuevas resoluciones en mi vida. Yo tengo que ver mi vida pasada este año y qué tanto yo me entregué al Señor, qué tanto yo ponía en práctica esa palabra que tanto leía, qué tanto yo servía al Señor, qué tanto yo era una persona devota a Dios, qué tanto era yo leal al Señor en este año que pasó. Y me daré cuenta que verdaderamente cometí muchos errores y me aparté de la comunión. Entonces, hermanos, en este nuevo año hay que hacer resoluciones nuevas. Hay que hacer resoluciones nuevas. Y los varones seguiremos teniendo resoluciones. Y seguiremos animándonos a cumplirlas con la ayuda de Dios. Entonces es importante, hermanos, que a la luz del nuevo año que viene, empecemos a enfocarnos correctamente como creyentes ahora. Recordemos, ya que tenemos la tendencia de olvidar, vamos a recordar las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, hermanos. Entonces, básicamente la realidad de la santificación es la consecuencia que se espera de todo creyente, de haber recibido toda bendición espiritual. Yo recibí toda esta gracia y ahora yo vivo en consecuencia. Es importante, hermanos, que tengamos presente estas cosas. Al habérsele concedido a usted toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, así es como usted debe vivir. Gracias, hermano. ¿Sí me entienden, hermanos? La Biblia nos enseña que todo lo que hagamos debe hacerse para la gloria de Dios. Vivir la vida para la gloria de Dios. Vivir la vida para la gloria de Dios. Eso a veces es como una muletilla en nuestras vidas. Y aún nuestras oraciones para la gloria de Dios. Y donde estamos, oramos o decimos algo, sí, hay que vivir para la gloria de Dios. ¿Qué significa vivir para la gloria de Dios? Cuando usted entiende la plenitud de la gloria de Dios revelada en la bendición redentora, usted entonces tiene el cimiento para vivir como Dios quiere que usted viva. Ahora sí podemos hablar de alguien que entiende lo que significa vivir para la gloria de Dios. Y lo hemos dicho muchas veces aquí. No es que mañana voy a vivir por la gloria de Dios. ¿Cuándo te quito las ranas, Faraón? Quítamelas mañana, insensato. No, el creyente hoy escucha la voz de Dios y hoy se mueve a obedecer, entendiendo que debe vivir para la gloria de Dios. Así que, hermanos, resolvamos eso en nuestra vida, porque precisamente eso ataca al diablo. Tus resoluciones, tenlo presente. Tú haces planes santos para vivir tu vida
hacia adelante en el Señor, y el enemigo de tus almas busca que tú no las cumplas, las derrumba, y nos damos cuenta de eso, y nos interesa luchar, no somos conscientes de esas cosas, y se vienen al piso nuestras resoluciones. Entonces, este nuevo año tiene que ser un año mejor que el anterior en cuanto a una vida consagrada a Dios, en cuanto a testimonio, en cuanto a lucha, en cuanto a crecimiento, en cuanto a servicio. Basta, repito, basta de pereza. Vamos a servir al Señor, hermanos. Ten más comunión con Él este año, pero con el propósito de servirlo y de glorificarle con tu vida. Pedro expresa en primera de Pedro capítulo 1, versículo 14, como hijos obedientes. Obediencia, hermanos. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda. Ven que nos ponen problemas de esta palabra en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, mis hermanos, vivir conforme al llamado y la santificación, incluso que implican lo mismo, debe ser una preocupación para cada uno de ustedes. Seguramente habrá personas buscando otras cosas en la iglesia, porque hemos sido testigos de personas que están aquí buscando otras cosas. Y yo no soy responsable, y ninguno es responsable de que está buscando cosas distintas a la gloria de Dios. Ninguno es responsable, pero el enfoque debe ser buscar la gloria de Dios. Ninguna otra cosa más. La gloria de Dios. No protagonismo, como lo dijimos en estos días pasados. No es ser más popular y que más aplaudan. No ser el que más hace. Que todo el mundo me vea. Yo no busco eso, y quien busca eso da pena ajena, porque Dios no quiere eso en su reino, quiere gente que le honre. Dios es el centro. Dios es el enfoque. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra. Entonces, mis hermanos, es importante tener presente que Dios nos llama a vivir conforme al llamado que Dios nos ha hecho. Es importante, mis hermanos. Dice alguien aquí, como creyente, la elección está hecha. La justificación está hecha. La glorificación está por venir. Y usted está viviendo en medio entre la justificación y la glorificación. Si sabemos que la justificación implica inocencia. Ya no somos culpables delante del trono de Dios. Y si no somos culpables, no nos espera la condenación. Somos inocentes. Y podemos estar confiados en la glorificación futura. Entonces, dice aquí el autor, el creyente está viviendo entre la justificación y la glorificación. Y la preocupación de todo creyente debe ser andar conforme al llamado que Dios le ha hecho. Eso es la separación del pecado, volverse más y más santo cada día. Esa debe ser la preocupación, hermanos. Que no te preocupe otra cosa. Muchos de los evangélicos, decía también un comentarista de hoy, tienen una perspectiva muy baja de la santificación, muy baja del llamamiento que Dios le ha hecho. Se conforman con migajas, se hacen llamar creyentes, se conforman con migajas. Hablan de la elección, hablan de la soberanía, hablan de la justificación, incluso hablan y esperan la glorificación, pero tienen una actitud muy nominal, mínima, indiferente, baja acerca de vivir conforme al llamado que Dios te ha hecho. Y esto es algo que debemos tener presente en las iglesias de hoy. La razón por la cual muchos evangélicos viven decepcionados, en pecado e incluso desertan de la iglesia es porque estas personas no están andando conforme al llamado que el Señor les ha hecho. Y ellos son culpables de vivir así. Hermanos, la palabra de Dios nos llama a andar digno
de nuestro llamado. Entonces quiero que consideremos una palabra que aparece en el versículo 1 del capítulo 4. Ahora que estamos en esta dinámica, dice el apóstol aquí, viváis. Quiero que lo vean en Efesios 4:1, mírenlo en sus Biblias. Dice ahí, viváis. A lo largo de la segunda mitad de esta carta, Pablo desarrolla el andar o la vida de buenas obras, mencionada primero en el capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Efesios capítulo 4, versículo 17, dice el texto, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En el capítulo 5, versículo 2 dice, y andad en amor. Andad, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y en el capítulo 5, versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ven el llamado que hace la epístola y la Biblia a que andemos. La Biblia es común en el llamado a andar, hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hablar de la conducta diaria del regenerado. Y después nos va a hablar de vocación el apóstol aquí, en este capítulo 4. Nos habla también de vocación. Palabra que en el Nuevo Testamento se usa siempre para referirse a aquel llamamiento cuyo origen, naturaleza y destinos son celestiales, vienen de arriba. Si tú tienes un llamado celestial, tu vida es una vida distinta. Tu vida es una vida distinta. Pablo ya había hablado de la esperanza de la cual los creyentes son llamados. Eso lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios 4, Efesios 1, 18. Busquemos el texto, hermanos. Acompáñenme. Efesios 1, 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de aquel que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y en el capítulo 4, versículo 4 va a decir, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahora se enfocan en la vida en la cual son llamados. Se ha dado claros indicios de su forma e importancia. Es un llamado importante, es un llamado celestial. El llamado de Dios es tanto soberano como basado en la gracia. Y después el apóstol Pablo, y sigo insistiendo, en las siguientes instrucciones que va a dar aquí ahora, va a exhortar a los creyentes a que esas verdades del evangelio, que ahora son unas realidades en sus vidas, sean llevadas a la práctica. ¿Dónde encontramos entonces, repito, las verdades del evangelio ahora, en las que yo ahora creo y confío y vivo? En el capítulo 1 al 3. Y del 4 en adelante veremos entonces el llamado a vivir una vida conforme a la verdad del evangelio que yo creo. El andar conforme al llamado estaba en el corazón del apóstol Pablo, hermanos. De allí que lo veremos diciendo, yo soy el primero de los pecadores. Porque él sabía que no importaba cuánto anhelaba el ser inconformado a las perfecciones de Cristo. Y no importaba cuán digno era él, porque lo dijo a los corintios, síganme conforme sigo yo a Cristo. Pablo había alcanzado cierta madurez, cierta dignidad, y nunca fue lo que podía ser o debía ser. Por eso cada día debía esforzarse y crecer en el Señor. Él se perfeccionaba cada día buscando la comunión con Dios. Y alguien decía, hay una humildad necesaria y correspondiente en el creyente santificado, de que entre más santificado es él o ella, menos santificados se sienten, para no exaltarme y creerme nada.
Cada día que yo veo que voy creciendo, me doy más y más cuenta de cuánta necesidad tengo de Dios. Y a ver yo, la necesidad que tengo de Dios me va a llevar a tener más comunión con Dios cada día. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Luego diría un comentarista, pero la pasión de nuestra vida debe ser adornar la doctrina de Dios, asegurarnos de que nuestras vidas traen honor a Cristo. ¿Qué otra cosa más importante anhela una persona que es regenerada? ¿Qué otra cosa más importante anhela a alguien, hermanos? Entonces, propónganse, si ustedes este año que pasó no vivieron de una manera en que le daban honor a Cristo, comiencen, hermanos, este nuevo año a darle honor a Cristo, porque para eso fueron ustedes llamados. Darle honor a Cristo con sus vidas, no a ustedes mismos, no a los demás, a Cristo. Sacrifíquense, esfuércense. Dediquen tiempo de calidad al Señor, hermanos. Si no lo hacías este año y pasas al siguiente año con vida, comienza entonces a darle tiempo de calidad al Señor. Acércate más a la palabra. No podemos hablar de creyentes que no leen la Biblia. Y si la leen, tienen que leerla con un propósito, de vivirla, de ponerla en práctica, no de jactarse de que estaba en la Biblia. No, no hay jactancia en el pueblo de Dios. Hay personas dependientes de Cristo, que se someten a Cristo, viven para Cristo. Viven para Cristo. Hermanos, a partir, como dije yo hace rato, a partir del capítulo 4 vienen los deberes esperados y mandados en respuesta. En respuesta. Para que estemos viviendo dignos de nuestro llamado. Por eso, usted tiene al principio del capítulo 4 la palabra pues, como dije hace rato. Es una palabra muy importante porque da la transición de importancia, de una importancia grande. Entonces, tú vas a vivir de acuerdo a lo que se ha dicho que ahora tienes en Cristo. Entonces, ¿por qué somos desobedientes? ¿Por qué parece que no somos felices? Y hemos hablado muchas veces, hermanos, aquí. Lo repito, de lo que yo creo que necesito para estar mejor. Si Dios me tiene hasta aquí así, Dios, yo no sé qué piensas tú acerca de mí, pero yo creo que necesito esto para estar mejor de lo que tú crees que yo debo estar ahora. Y eso es lo que hablamos cuando nos referimos al descontento. Y la gente anda amargada, triste, aburrida, porque quiere cosas que no las ha alcanzado en estos momentos. No me basta con ser un cristiano hasta hoy, porque yo quiero más. Yo necesito esto para estar mejor. Y entonces me esfuerzo para alcanzar esas cosas. Dejo la comunión con Dios. Y no quiere decir que no trabajemos y nos esforcemos. Pero tú estás bien así como estás ahora. Porque estás en Cristo. Si estás en Cristo, nada necesitas para estar mejor. Nada. Ni casa, ni salud, ni dinero, ni amor, ni trabajo, ni estudio, nada. Si estás en Cristo, eres una criatura feliz. Eres feliz. Eso es lo que debe caracterizar tu vida a partir de este año 2025. ¿Quiénes son ustedes? Son creyentes. Su salvación le costó la sangre derramada al Hijo de Dios. ¿Ustedes creen que eso es poca cosa? Eso es lo más grande que ustedes han recibido. No hay cosa que se supere en grandeza para ustedes, hermanos, en esta tierra. Y nunca lo habrá. Entonces, si Dios murió en la cruz, repetimos, Dios murió en la cruz, si Cristo murió en la cruz, es con el propósito de que ustedes sean santos, de que ustedes anden conforme al llamamiento que Dios le ha hecho. Para eso es que Cristo murió en la cruz. Por eso se sintió gozoso al ver cuántos iban a alcanzar la gloria por su obra. Porque esta gente que yo redimí, ahora que antes vivían ofendiendo a Dios, ahora van a honrar a Dios. ¿Cuánto gozo trae eso al cielo? Y ustedes entonces, hermanos, deben ser luminares en este mundo.
testigos de Dios en este mundo entonces. Entonces, deben testificar eso con su vida, hermanos. Alguien decía, esto debe ser entendido en el mismo sentido en que usted entendería la conexión de una flor a su tallo, por muy cercanas y vitalmente correspondientes que están, y son la rama de un árbol y la hoja de un árbol, o la raíz y el tronco del árbol. Todas derivan su vida de lo que está debajo de ellas. Pablo está diciendo, necesitan tener un cimiento de doctrina para vivir una vida de conducta digna. Esto es muy común para Pablo y los escritores bíblicos, hermanos. Por eso es importante que tengamos claro lo que creemos. Se te dieron bendiciones espirituales, pero tú qué conoces de lo que se te dio. Únicamente puedes decir que Jesucristo murió en la cruz. Y muchos dicen de eso, pero niegan su divinidad o niegan su humanidad o creen que la salvación es por obras. Eso no es tener un entendimiento claro del evangelio. Eso no es. Hay que tener claridad de la doctrina, de lo que enseña la Biblia, de lo que me dice la Biblia acerca de la salvación, de la obra redentora del Señor Jesús. Si yo tengo claridad de eso, debo vivir entonces conforme a esa verdad. Y entre más clara sea mi doctrina, más humilde y más obediente será la verdad del evangelio. Por eso es importante, hermanos, que así que tengan claro el evangelio en sus mentes. Pero a tenerlo claro, deben también vivirlo, aplicarlo en sus vidas. La gente que trata de vivir la vida cristiana sin la directriz bíblica, sin la doctrina sana, está muy decepcionada y muy desilusionada. Porque lo que hace de la vida cristiana, lo que usted, aquí por ejemplo, porque lo que hace de la vida cristiana, lo que usted ama es su entendimiento de la doctrina. Lo que usted conoce de la doctrina, lo que lo va a llevar a usted a estar gozoso. Eso es lo que usted va a llevarlo a enfocarse, a estar firmes. La doctrina. Tengan clara la doctrina, hermanos. Por eso siempre mi consejo para los muchachos de la iglesia, los jóvenes, no se pongan a llenarse de mentiras para discutir de las herejías que encuentran en internet o por ahí en los libros. Afírmense en la doctrina. Porque si hay una cosa triste y que da lástima, es gente que conoce la verdad y después apostata de la verdad. Esto da lástima. Ver cómo ahora se sumergen en el lodo cenagoso de la mentira y se condenan. Eso de las cosas que da lástima en la vida de fe es esa. Alguien que conoce se echa para atrás. Por eso siempre el consejo es, no te pongas tanto a buscar mentiras o para discutir de que sabes las mentiras de otras doctrinas, de otras enseñanzas. Afírmate en la verdad del evangelio y dedícate toda tu vida a eso. Pablo lo hizo. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo. Me dediqué a conocer a Cristo y nada más. Y cuando venga la mentira, ya tú tienes la verdad clara. ¿Qué vas a creer esas mentiras? Así que esfuérzate cada día y dedícate a conocer la doctrina que conoces. Porque te aseguro que te morirás, aunque sea a los 100 años, y nunca vas a entenderla completamente. Hay mucha sabiduría ahí. Es un mar profundo de conocimiento. Entonces es importante, hermano, tener claro lo que Pablo me ha dicho en los capítulos 1 al 3 de la carta a los Efesios. Esfuércense, conozcan la doctrina. Conozcanla cada día. Que no venga alguien aquí a decirte algo y ya creas lo que te dicen. Que eso es lo que pasa. Y eso ha causado daño a la iglesia. Gente que llega, dice algo, se hace pasar por alguien importante y lo que me dice lo creo. No, hermanos, no. Creen a la Biblia, a lo que la verdad, lo que enseña la Biblia. Entonces, hay que tener claro esto, mis hermanos. Hay que tener claro estas cosas. La palabra de Dios nos llama a que entendamos que hemos sido salvados por la misericordia de Dios y por pura gracia. La misericordia es cuando no se nos da lo que merecemos. Y si leemos los salmos, nos hablan de misericordias eternas. La misericordia de Dios es para siempre en el creyente.
Por eso nunca, incluso ya el Señor Jesucristo recibió el pago. A nosotros como creyentes nunca se nos va a dar lo que merecemos verdaderamente en nuestros pecados. Nunca. ¿Qué confianza da el Señor cuando nos dice que las misericordias que da a creyentes son eternas? Esa es una confianza tremenda. Perdón gratuito y para siempre. Y se me dio la gracia, favor inmerecido. Tengo cosas que no merezco, pero me las dieron. Y mi deber ahora es vivir conforme a estas cosas que Dios me dio. Y que llama Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendiciones espirituales en Cristo. Así que este nuevo año hay que seguir creciendo. No te lamentes por lo que pudiste haber hecho. No te lamentes por eso. No te lamentes por lo que no alcanzaste en tu vida secular. Lamentate por una cosa, por el pecado. Y déjalo atrás. Y cada día busca la comunión con el Señor. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, en Colosenses, en Efesios 4:23, nos dice de renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es como piensa usted lo que hace que su obediencia sea gozosa, porque se vuelve un acto de gratitud y agradecimiento y amor, alabanza y adoración. Así como pienso, actúo. Eso es algo seguro. Colosenses 3, versículo 10, ustedes se han revestido del nuevo hombre, creyentes. Ustedes están revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se han revestido del nuevo hombre, se han revestido de Cristo. Usted es una nueva criatura que está siendo renovada cada día y que con su conducta va a mostrar esa verdad. Entonces, es importante, hermanos, que andemos conforme al llamado que Dios nos ha hecho. Si no lo habían hecho hasta este año, hay que seguirlo haciendo, hermanos. La pelea ya está ganada, pero hay que testificarlo con conductas santas, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Insisto, lo que Pablo dice en estos 3 primeros capítulos no es cosa menor. No es cosa menor. Es un llamado celestial. Es un llamado del Dios de los cielos. Y si ustedes miran el enfoque que hace Pablo en los primeros 3 versículos y que va a hablar Pablo es amor, amor, amor. El amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo. Si yo amo, como hemos dicho, yo perdono. Si yo amo, no envidio. Si yo amo, no resiento. Si yo amo, no estoy amargado. Si yo amo, no ataco al otro. El amor, todo lo que va a generar eso que Dios hizo es grande en nuestras vidas. Hermanos, no importa cuánto veas en el mundo de la gente deseándole al otro salud, dinero y amor. Eso es lo que desean. Eso es lo que, ¿qué deseas para mí? Deseo para ti salud, dinero y amor, como han dicho otras personas. Y los ves tú felices porque esos anhelos son los más grandes para ellos. Tu anhelo no es ese. Tu anhelo es la gloria de Dios cada día. Hermanos, insisto, todos están en la gracia, hermanos. Y como creyente que soy, y son ustedes, yo debo ver gracia en cada uno de ustedes. Y porque veo la gracia en cada uno de ustedes, puedo decirles ánimo con nuevas resoluciones y resoluciones bien claras para este año que viene. Porque el Señor está con ustedes. Él no los va a dejar, no los va a desamparar. Él siempre los va a acompañar. Y porque veo gracia en ustedes, puedo decirles estas cosas confiados. No se desalienten, sigan, avancen. Esfuércense más, hermanos, este año para el Señor. Tengan un acercamiento más íntimo con el Señor este año. Reservan leer la Biblia con más seriedad. Reservan meditar en la Biblia. Reservan escudriñarla. Reservan servir al Señor.
Resuélvanlo. Y eso no es llamado solamente para los pastores el servicio. La evangelización, por ejemplo. No es solamente para los pastores. Y entonces tenemos a nuestras mujeres cruzadas de brazos. No, es para todos. Para hombres y mujeres. Estamos llamados a evangelizar. Por eso nuestras reuniones este año que sean más enfocadas al servicio que a la diversión. Los que son cabeza, enseñen a sus mujeres a que se enfoquen bien. Basta de diversión. Vamos a reunirnos, pero para servir. Hay que negarse a sí mismo, iglesia. Hay que negarse a sí mismo. Hay que cambiar la rutina de la diversión. Porque el vivir no es la diversión. El vivir es Cristo. Y si mueren en ese vivir, eso es ganancia. Así que hay que cambiar. Hay que mejorar nuestras resoluciones. En mujeres que lean la Biblia, mujeres que estudien, también hay que buscar. Que se sientan no a ver novelas, ni a leer libros que no le van a edificar. Lean libros que le edifiquen, lean la Biblia. Y entonces tendremos mujeres también edificadas, mujeres entendidas de lo que tienen que hacer en la iglesia y en su hogar y en la sociedad. Hombres también trabajando firme para el Señor. Ven que tenemos muchas cosas que hacer para este año nuevo que viene. Ven, hermanos, muchas cosas que hacer. Ninguno es un robot, ninguno es un títere. Son responsables de hacer esas cosas a ustedes. Resuelvan cosas en su alma para el Señor, hermanos. Resuelvan. Hay mucho trabajo que hacer en la iglesia. Hay mucho trabajo que hacer. Hay mucha gente a la que acercarse. Hay mucha gente que visitar. Hay mucha gente para evangelizar. Y Dios llama a la iglesia, no al mundo, para que haga eso. Así que hay que levantarse de la comodidad, del relax. Hermanos, insisto, reúnanse para servir. Ya basta, repito, ya basta de estar reuniéndose para cosas que no los edifiquen. Y ojalá tengamos hombres y mujeres entendidas en la iglesia. Y yo estoy seguro de que las hay. Y estoy seguro de que son en estos momentos. Y cuando hagan una reunión, esta mujer o ese hombre diga, voy a ver para ver si esta reunión es para la gloria de Dios inicialmente. Si no es para la gloria de Dios, yo no voy a esa reunión. Y así entonces promovemos la santificación en la persona y en la iglesia. La gloria de Dios, el servicio. Yo voy a esa reunión y en eso servirá el Señor. ¿Habrá espacio para hablar a otro de evangelio? ¿Qué eso es, hermanos? La gloria de Dios, el servicio. Eso es lo que nos quiere enseñar la Biblia. Tiempo para el Señor. Entonces, hermanos, hay que enfocarse. Hay que andar conforme al llamado. Nadie del mundo, por mucha fama, plata o riqueza que tenga, tiene las bendiciones que ustedes tienen. Nadie, hermanos. Ustedes tienen cosas superiores. Cosas eternas, gloriosas. Entonces, hermanos, en este año 2024, como aplicación para terminar específicamente, que se acaba, la Iglesia Bautista Reformada de Dios de Gracia debió hacer muchas cosas para el Señor. Pero no vamos a quedarnos lamentándonos en lo que pudimos hacer y no hicimos. Hay que enfocarnos ahora. Si yo cuento la membresía de la iglesia, creo que tenemos más de 40 personas, creo, la membresía. Más los hermanos que están vía membresía. Imagínense los dones que Dios le ha dado a cada uno según la multiforme gracia de Dios. Imagínense, 40, 50, 60 personas con dones celestiales. Qué increíble. Esos dones tienen que usarlos. Entonces, hermanos, si yo soy creyente, Dios me ha dado, puede ser un don, 2 dones, 3 dones, no sé cuántos dones le ha dado Dios a cada uno de ustedes, pero tienen que usarlos. Que este año 2025 que viene sea para discernir los dones que Dios me ha dado y ponerlos en práctica. Disciernan los dones que Dios le ha dado. Ya no queremos una iglesia donde la gente viene a mirarle la cabeza que está delante. No la queremos.
Queremos una iglesia que entienda el llamado que Dios le ha hecho. Entonces, hay que evangelizar, hay que servir en la iglesia local, hay que congregarse los domingos, hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que dar testimonio, hay que venir a los cultos de oración, a la reunión de varones, hay que mortificar el pecado. Hermanos, son muchas cosas y me cansaría de decirlas que Dios nos ha dado en su gracia. Todo eso el creyente lo aprovecha porque sabe que lo necesita para su vida. Entonces, mis hermanos, un año más. No importa si me voy volviendo viejo. Lo que me importa a mí y a ti es que te vayas pareciendo cada día más al Señor Jesús. Aquí no importa vejez, aquí importa Cristo. Entonces insisto en el llamado a andar conforme a la vocación que el Señor les ha dado. Que Dios nos conceda la gracia de entender estas cosas y vivir en consecuencia. Amén, mis hermanos. Oremos. Padre, gracias por este día de hoy. Gracias por concedernos este espacio previo al nuevo año 2025, Señor. Somos tan débiles, somos tan pequeños, tan frágiles. Incluso el mismo Señor Jesús no quebró la caña cascada ni apagó el pábilo cumea, precisamente porque somos tan pequeños. Él no lo hizo, Señor, sino que nos diste la gracia de conocerte y de creer en ti, para que ahora nos llames a vivir conforme a esa gracia que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, cada día a dar con nuestro testimonio evidencia del fruto del Espíritu en nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor, porque en nuestras fuerzas no podemos. Danos la gracia, el poder cada día para transitar el camino estrecho y pasar por la puerta cerrada, Señor, la puerta que está angosta. Ayúdanos, Señor, a no rendirnos, a no mirar atrás, sino a sostenernos hacia adelante como viendo al invisible. Gracias por todo, Dios. Gloria a tu nombre por siempre. Te rogamos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Bendiciones, hermanos.